Buenas noches, tengan todos y todas. Estamos muy agradecidos de que hayan podido conectarse el día de hoy a esta actividad. Les extendemos una cordial bienvenida desde la Asociación de Estudiantes y desde la carrera de Derecho a la ponencia que escucharemos el día de hoy. Mi nombre es Tamara Ortiz Salazar y soy estudiante de Derecho de cuarto año de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la sede de Guanacaste. El día hoy tenemos una excelente persona que nos va a acompañar y tengo el honor de presentar ante ustedes al máster Rodrigo Campos Esquivel. Entre su formación académica tenemos que es licenciado en Derecho y Notario Público en la Universidad de Costa Rica, es máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia y se graduó con honor de esta maestría. En su experiencia laboral es magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del 2020. Se ha desempeñado como juez mixto penal, civil y laboral, juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo 2003 hasta la fecha. Es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de San José, perdón. Es coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente es juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. El día de hoy nos acompaña con el tema las facultades de control y vigilancia del patrono a la luz de la jurisprudencia de la Sala Segunda. Antes de darle la palabra al ponente, me gustaría solicitarle a las personas oyentes que mantengan silenciados sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción a la actividad. Y en caso de tener alguna pregunta, por favor hacerla por medio del chat de la plataforma Zoom para que la misma pueda ser comunicada a la persona expositora una vez que concluya con su exposición. Entonces, sin más, bienvenido, don Rodrigo. Le brindo el espacio. Muchísimas gracias por la presentación, Tamara. Agradezco también el interés que ha mostrado. Bueno, hay 25 personas. Veo muchos estudiantes que en algún momento lo fueron. Eso me alegra sobremanera, ¿verdad? Estudiantes de la actualidad, gente que ya pasó por las aulas conmigo. Eso en realidad me lleva muchísima satisfacción y ojalá que les guste la presentación. Bueno, ¿de dónde surgió un poco la inquietud mía de dar charlas? Yo siempre había considerado que en la universidad había profesores de muy buen nivel para no estar como siempre pendientes de las charlas que daban en otros lugares, ¿verdad? Como San José o en el gran área metropolitana. Yo siempre pensé que nosotros teníamos toda la capacidad y posibilidad de dar este tipo de charlas. Y siempre había tenido ahí, bueno, con los días surgen más temas que son de sumo interés para mi persona. Entonces, en la elección de los mismos, yo lo que he procurado es desarrollar en las charlas temas que, si bien es cierto, podrían de alguna forma tocarse en los cursos, el programa de los cursos no da el espacio suficiente como para desarrollarlos en una forma adecuada. Entonces yo creo que ese es el espacio que yo quería, por lo menos para impartir algunas de las charlas. En algunos casos, ustedes van a ver por ahí, el tema que voy a desarrollar es un tema estrictamente práctico. Tiene que ver mucho, esto se los adelanto por lo que viene, tiene que ver mucho con los errores que yo veo como juez de apelación civil y laboral, de los errores en los que incurren los litigantes. Entonces, un poco es dar una serie de consejos prácticos para que eviten cometer los errores que son tan comunes, ¿verdad? Que por lo menos yo visualizo en esa instancia. Bueno, esto un poco para explicar cuál es la idea, por lo menos de mi parte, impartir charlas. La charla de hoy es una charla que a mí, eso es un tema que desde que yo llevé la maestría me ha llamado muchísimo la atención. Ahora vamos a ver por qué. No lo voy a adelantar todavía, pero me parece que es un tema sumamente interesante. Bueno,
se llama las facultades de control y vigilancia del patrono. En este caso particular, el desarrollo que se va a hacer en la charla es a la luz de la jurisprudencia de la Sala Segunda. Entonces, me di a la tarea de escoger algunos votos, no todos, porque sí hay bastante jurisprudencia, pero sí por lo menos la jurisprudencia más representativa, sacar las premisas más importantes de cada voto y al final hacer un espacio que yo llamaría de conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos obtener del análisis de estos votos? ¿Ok? La primera parte de la charla lo que va a hacer es introducir el tema, ¿verdad? Un poco para comprender de qué va el mismo. Y más adelante, ahí sí ya entramos de lleno en lo que es el análisis de la jurisprudencia de la Sala Segunda. Bueno, pueden verlo ahí. Delimitación del tema. El contrato laboral es un contrato de derecho privado que se caracteriza por las particulares condiciones de las partes involucradas. A su haber, el patrono, que es el que aporta el capital, y el trabajador, quien es el que aporta la fuerza de trabajo. Dicho sea de paso, esas son las principales prestaciones que deben uno hacia el otro, e incluso en alguna ocasión yo he llegado a llamar a esta relación entre las partes como una relación simbiótica. Uno depende del otro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, espera un momentito aquí, Bueno, el artículo 1008 del Código Civil, ya dijimos de que estamos en presencia de un contrato de derecho privado donde las partes tienen particulares características. Entonces, de acuerdo con el 1008 del Código Civil, siendo que se trata de un contrato de derecho privado, el contrato de trabajo tiene como requisitos de eficacia los mismos que cualquier otro contrato civil. O sea, estamos en presencia de una fuente de obligaciones donde su particularidad radica en las particulares condiciones de las partes que están contratando y bueno, eso hace que como obligación tiene exactamente los mismos requisitos que cualquier otro tipo de obligación de acuerdo con el Código Civil. Tenemos entonces la capacidad de parte que se obliga, prevista en el artículo 627, inciso primero del Código Civil, objeto cierto y posible, materia de la obligación, artículo 627, inciso segundo del Código Civil. Tenemos el número 3, la causa justa, artículo 627, inciso 3 del Código Civil, y el 4, que es el consentimiento libre y claramente manifestado. Esto es muy importante para establecer cuándo es que estamos en presencia de un contrato laboral o de una relación individual de trabajo. Porque el consentimiento se puede manifestar, como dice, bueno, ahí lo dice en imagen, libre y claramente. Puede ser de palabra o por escrito, o se puede deducir de ciertos hechos, ¿verdad? Entonces, eso que se pueda deducir de ciertos hechos nos lleva a la aplicación de la presunción que está contenida en el artículo 18, párrafo segundo. Se presumirá la existencia de la relación laboral con la simple prestación de servicio. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la norma. La aplicación de la ley civil en la materia tiene su sustento en los artículos 15 y 19 del Código de Trabajo. El primero establece la ley común como ley supletoria en esta materia. El segundo, que establece que el contrato laboral obliga no solo a lo que se expresa en él, sino, entre otras cosas, a las consecuencias que del mismo deriven según la ley. Bueno, aquí hay un componente muy importante, lo que es el tema de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, debemos recordar que en esta materia no es lo que las partes plasmen en un documento lo que priva. Lo que realmente prevalece es lo que ocurrió en la realidad. ¿Okay?
El contrato tiene también sus elementos característicos propios de esta materia. Estos están enunciados en el artículo 18 del Código de Trabajo. Estos son, primero, prestación personal del servicio; segundo, la subordinación jurídica; y tercero, el pago de una retribución de cualquier clase o especie. Recordemos que estos tres presupuestos o estos tres elementos especiales del contrato de trabajo están claramente enunciados en el artículo 18, párrafo primero. De los mencionados, y aquí hay otra cuestión importante a la que hay que darle énfasis, el segundo, la subordinación jurídica, es la que resulta cardinal a fin de distinguir de las zonas grises o zonas fronterizas, cuando se está en presencia de un contrato de trabajo o bien de un contrato civil, comercial o de otra materia. Puede darse la situación donde los rasgos son tan similares que no se sabe si esa relación contractual es de tipo laboral o si pudiera ser civil o comercial. Entonces, lo que la jurisprudencia ha dicho en forma reiterada es que el elemento que viene ahí a definir en presencia de qué estamos es la existencia de la subordinación jurídica. De tal forma que si se da, estamos en presencia de un contrato de trabajo; si está ausente, eso ya nos da un indicio de que más bien habría que pensar en la naturaleza de otro tipo de contrato, entiéndase civil, comercial o de otra índole. La subordinación jurídica, y aquí ya empezamos un poquito a incursionar en el tema de hoy, comprende los siguientes poderes: el poder de mando, el poder de dirección, el poder de disciplina y el ejercicio del ius variandi, ¿verdad? Y específicamente el que nos interesa más para hoy es el poder de dirección. Para efectos de esta exposición interesa el poder de dirección del patrono mismo, según el cual éste dirige la empresa de la forma que considere pueda ser más productiva. Ese poder de dirección está íntimamente relacionado con el principio constitucional de la libertad de empresa. ¿Ok? Sin ese principio constitucional no tendría razón de ser el poder de dirección. Y por lo menos, bueno, sí voy a agregar algo que hemos dicho ya en las lecciones con relación a ese tema. Ese poder de dirección necesariamente tiene que coexistir con un deber de obediencia. De lo contrario, de nada serviría, ¿verdad? Esto es consecuencia del derecho constitucional a la libertad de empresa. Para ello cuenta con los siguientes poderes. Vamos a ver entonces cuál es el contenido del poder de mando. Tenemos primero las facultades directivas; 2, las facultades de ordenación; 3, las facultades de control y vigilancia, que son las que nos ocupan la noche de hoy. Estas últimas deben entenderse como la facultad del patrón en comprobar y vigilar la realización del trabajo, ya sea personalmente o por medio de sus delegados. El tema de los delegados o de los representantes patronales está regulado en el artículo 5 del Código de Trabajo. Estas facultades asimismo consisten en el ejercicio de dos modalidades: a su haber, un control genérico y un control técnico. O sea, todas esas facultades de control y vigilancia se manifiestan de esas dos formas: control genérico y control técnico. Vamos a ver en qué consiste cada una. El control genérico es aquel destinado a comprobar el que los trabajadores se encuentren laborando en sus respectivos puestos. Es un control de mera verificación. Velar o verificar de que el trabajador efectivamente esté en su puesto de trabajo. El control técnico es un control mucho más específico. Supone la intervención del empresario en la forma concreta en que el trabajo debe realizarse. Este poder tiene una gran amplitud en su ejercicio, dado que se refiere a la vigilancia de las condiciones en que se presta el servicio, así como a controlar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores. Está referido también a la utilización de métodos e instrumentos de fiscalización. Vamos a ver a continuación cuáles podrían ser algunos
ejemplos de métodos e instrumentos de fiscalización. Véanlo ahí. Tenemos, por ejemplo, el reloj marcador, los controles de asistencia, controles psicométricos, circuitos cerrados de televisión, control por GPS, control de llamadas, entradas y salientes, control de páginas visitadas en Internet y control de correos electrónicos. Tal vez aquí el que es un poquito más novedoso son los controles psicométricos. Son aquellos en los cuales un trabajador tiene que poner la huella digital a fin de ser identificado como la persona que está ingresando al centro de trabajo. La problemática que se presenta con el ejercicio de los poderes de control y vigilancia del patrono es la colisión de derechos constitucionales tanto del patrono como del trabajador. Y puede ser este el motivo por el que más sienta yo interés en esta materia, porque vean que de parte del patrono, el derecho constitucional que está comprometido acá es la libertad de empresa, que surge de los artículos 46 y en cierta manera también del 28. De parte del trabajador tenemos más derechos y yo diría que en cierta forma más intensos desde el punto de vista constitucional, de mayor jerarquía en algunos casos, que serían el derecho a la dignidad y a la intimidad, así como también la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política. Importante dejar en claro que ningún derecho constitucional es de aplicación irrestricta, por lo que en los casos de colisión, como el mencionado, deberá definirse los alcances de cada uno. Y bueno, algo les adelanté. También cuando se da la colisión de derechos constitucionales, tiene que prevalecer el de mayor jerarquía, y eso es una situación que habrá que analizar caso por caso. Para ello es de suma relevancia tomar en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad vigentes en materia constitucional, ello sin perjuicio de otros criterios a tomar en cuenta. Entonces, no solo podrían ser de gran utilidad para resolver este tema los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, sino también otros criterios que podrían tomarse en cuenta y de ser de gran utilidad. Vamos ya con lo que es propiamente la jurisprudencia de la sala. Estando claros de cuál es el tema que nos ocupa el día de hoy, vamos entonces a ver cuáles son por lo menos los criterios más importantes. No pretendí ser sumamente exhaustivo, pero sí por lo menos seleccioné algunos votos que consideré particularmente importantes para establecer los criterios seguidos a nivel de casación. Entonces, de seguido, la cita de algunos votos importantes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, específicamente relacionados con el derecho a la intimidad del trabajador. Y todo esto, bueno, es que en realidad todo lo que tiene que ver con controles, las facultades de control y vigilancia del patrono está relacionado en alguna forma con el derecho a la intimidad del trabajador. Tenemos como primer voto, y ahorita los vamos a desarrollar con mayor amplitud, el voto 172-2000 relacionado con la grabación de llamadas telefónicas. Luego tenemos el 1021-2019 de la grabación de llamadas telefónicas. Sin embargo, las conclusiones que se obtienen de uno y de otro votos son muy distintas. Ahora vamos a ver por qué. El voto 776-2018 relacionado con los correos electrónicos contenidos en la computadora de trabajo. Luego tenemos el 599-2013, cámaras de monitoreo en el lugar de trabajo. En el mismo sentido, 917-2013, grabación de cámara en el lugar de trabajo. Voto 1552-2018, el uso de GPS en el vehículo. El voto 1110-2019, legalidad de la prueba obtenida de la computadora. Y de seguido, el análisis de los aspectos más relevantes de cada voto. Entonces, vean, vamos a proceder a
por lo menos voy a exponer los aspectos más importantes, más relevantes a rescatar de cada uno de los votos. El 172-2011 establece como mecanismo de control y vigilancia involucrado la grabación de llamadas telefónicas. ¿Qué premisas importantes se pudo rescatar del voto? Bueno, vemos acá que la concertación de un contrato de trabajo no implica la privación del trabajador de sus derechos fundamentales. Esto es importantísimo, ¿verdad? O sea, el simple hecho de que haya un contrato entre las partes no implica la supresión de los derechos fundamentales de los trabajadores. La libertad de empresa no justifica el despojo de esas garantías mínimas como el derecho a la intimidad. Esa es otra premisa importante de este voto. La cuarta, el poder de control y vigilancia del patrono debe al menos reunir dos condiciones básicas a su haber. Deben obedecer a una necesidad objetiva de la empresa y dos, sean proporcionales al fin por el que fue dispuesto. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Porque son limitantes a los poderes de control y vigilancia. Vamos con la quinta idea. En este caso concreto no se pudo establecer una necesidad real de llevar a cabo las grabaciones, ni consta que se hubiese hecho advertencias sobre esa posibilidad. Ese tema lo vamos a retomar ahorita, porque uno de los requisitos para la validez del mecanismo de control y vigilancia es que se haya advertido al o la trabajadora sobre la existencia del mismo. El monitoreo por parte de la empresa de esas conversaciones constituyó un abuso del ejercicio de la potestad de control, sino también un quebranto del derecho constitucional a la intimidad de la trabajadora. Todo ello llevó a no considerar como constituida la falta. Y bueno, y vean que todo culminó con la declaratoria de responsabilidad del patrono. Al haberse fundamentado la falta grave en prueba que hay que considerar inconstitucional y legal, pues funciona muy parecido a que lo hace en penal, ¿verdad? Una teoría de la prueba ilícita, y entonces no se podía sustentar la falta grave. Tenemos el voto 1021-2019, medio de control y vigilancia involucrado, la grabación de llamadas telefónicas. Aquí hay una cosa muy particular, contrario a lo que ocurría en el voto anterior. En el voto anterior no había una necesidad objetiva de imponerse el contenido de las llamadas que hacía la persona del trabajador. Aquí vamos a ver qué es diferente. Esto es más interesante. Dice, entre el poder de dirección del patrono y los derechos fundamentales del trabajador debe existir un equilibrio razonable. Solo es válida la prueba que se aporte para acreditar un determinado comportamiento considerado como grave si la misma respeta ese equilibrio. O sea, esto tiene que ver con la afirmación que hice anteriormente de que la aplicación de ningún derecho constitucional es irrestricta, mucho menos cuando entran unos derechos constitucionales en colisión junto con los otros, en cuyo caso debe prevalecer el de mayor jerarquía, ¿verdad? En el caso concreto no se consideró la transgresión al derecho a la intimidad de la actora, dado que por la naturaleza del servicio que la accionada prestaba, se realizaba grabación de llamadas por control de calidad. A diferencia del caso anterior, consistía en una persona que trabajaba en un call center. Entonces, era la regla, no iba a decir que era la costumbre, es que no, era la regla de que se grabara todas las llamadas por una cuestión de control de calidad. Entonces, ahí no había una grabación irracional o arbitraria por parte del patrono, sino que es parte de la actividad que llevaba a cabo. Otra idea que surge del voto, todo ello se hacía para evaluar el desempeño de los colaboradores y realizar retroalimentaciones.
Sí, sí, bueno, en este caso la grabación de las llamadas del call center eran para establecer el desempeño de los colaboradores y también realizar actividades de mejoramiento en el futuro. La actora no podía alegar el desconocimiento de esa circunstancia, sea que se le realizaba la grabación de llamadas. O sea, esto es algo que tenía que tener sumamente claro la actora y por ende no se le sorprendió, ¿verdad? No se incursionó en forma indebida en su derecho a la intimidad. Tenemos el voto 776-2018, mecanismo de control involucrado, mensajes por correos electrónicos. Ofensas de un trabajador a otro se dieron por medio del sistema de mensajería de Facebook. Este es un caso bastante interesante. Resulta ser que la persona que profería ofensas contra otra compañera de trabajo lo hacía en la computadora a la que tenían acceso varios compañeros. Decir que era una computadora que se utilizaba para verificar las existencias de repuestos, entonces de ahí llegaba cualquiera y hacía la consulta, y en un momento llega la víctima o la ofendida y se encuentra en esa computadora abierta la aplicación de Facebook, donde profiere ofensas y dice una serie de cosas completamente incompatibles con el buen gusto, ¿verdad? Y el buen convivir. La computadora por medio de la cual se emitió los mensajes ofensivos no era de uso exclusivo del trabajador, sino que en su ausencia podía ser utilizado por otros compañeros. La persona afectada se percató de la existencia de los mensajes ofensivos por cuanto al hacer uso de la computadora se encontró con la plataforma de mensajería abierta. O sea, podemos incluso concluir de que la persona que emite las ofensas hizo todo lo posible para que su víctima se enterara de lo que él decía. La prueba llegó a poder de la empleadora indirectamente por parte de la misma persona afectada que imprimió los mensajes. Entonces aquí ya no se entra en esa colisión de que la empresa fue la que se tuvo acceso a la prueba en una forma indebida, y todavía peor cuando se le pregunta al individuo sobre la autoría de los mensajes, el trabajador despedido aceptó la misma. Entonces aquí ya se redondea con esa última premisa, se redondea el despido con responsabilidad, se redondea el despido sin responsabilidad patronal. Voto número 599-2013, el mecanismo de control lo fue el monitoreo por medio de cámaras de vigilancia. Entre los poderes de dirección y control de los derechos fundamentales del trabajador debe existir un equilibrio razonable que no resulte en detrimento de los de mayor jerarquía. El patrono no está en la obligación de requerir autorización para aplicar un determinado mecanismo de control, máxime si de parte de los trabajadores haya conocimiento claro y expreso de la existencia de ese mecanismo. Claro, esa idea hay que tomarla con un poquito de celo, ¿verdad? No hay que tomarla al pie de la letra porque pudiera ser de que el mecanismo de control sea más invasivo que lo que él busca como beneficio para la empresa. Entonces, en ese caso se tornaría en irracional y desproporcionado. La existencia de la Cámara constituía un medio objetivo y proporcionado en atención al fin buscado, también legítimo. Bueno, en este caso particular, la Cámara de circuito cerrado no se consideró que fuera invasiva, que fuera excesiva, desproporcionada, ¿verdad?, en atención al fin buscado. Por medio de esa prueba se pudo establecer que el trabajador no efectuó bien su labor y por ende incurrió en falta grave que justificó su despido. Tal vez este voto no es tan claro como el que viene ahora, que vamos a comprender que la justificación del circuito cerrado de televisión se da en una caldera de un hospital.
Y este es el voto 917-2013. El mecanismo de control lo es la Cámara colocada con conocimiento y a vista de los trabajadores. El mecanismo impuesto decía medidas de seguridad no solo del lugar, sino también del personal. O sea, esto ya ahí sí obedece a una necesidad objetiva, que es estar monitoreando el estado de la caldera y prevenir o eventualmente incluso hasta poder actuar en forma rápida ante algún imprevisto, ¿verdad? O algún infortunio. La sala estimó que ese mecanismo de control no irrumpía en la intimidad del trabajador. De la grabación se pudo establecer que el trabajador no cumplía con sus funciones en la caldera del hospital. ¿Qué es lo que ocurría? Que cada cierto tiempo ese trabajador tenía que ir a monitorear el estado de la caldera, y por medio del circuito cerrado se pudo establecer de que él no lo hacía, no lo cumplía en los momentos que se le había ordenado. Voto 1552-2018. El mecanismo de control utilizado es el GPS en los vehículos de la empresa. Sin conocimiento del trabajador, deriva en un despido injustificado. Entonces, ojo que la existencia del GPS para controlar por dónde anda el trabajador, si se utiliza sin el conocimiento del trabajador, podría dar pie a un despido injustificado. Si por el contrario, el trabajador conoce de la existencia del mecanismo, podría derivar ahí sí en un despido sin responsabilidad del patrono. Las facultades de control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales se debe llevar a cabo con respeto de los derechos a la intimidad y dignidad del trabajador. Esto ya lo vimos al inicio de la exposición. Esto está previsto en el artículo 24. Ojo, porque no es un derecho constitucional específico del trabajador, ¿verdad? Porque no está previsto en el título respectivo, pero sí es un derecho inespecífico, que son todos aquellos derechos constitucionales que tiene cualquier otro ciudadano y de los que además podría disfrutar el trabajador. La violación al derecho a la intimidad del trabajador lo es por el control sin su consentimiento. La ausencia de advertencia de utilización del GPS al trabajador deriva en la ilegalidad de la prueba obtenida, ¿verdad? Que es un poco lo que habíamos visto también en el análisis de otra jurisprudencia. Voto 1110-2019, información obtenida de la computadora de la empresa. Violación al derecho a la intimidad se analizó en el recurso de amparo ante la Sala Constitucional, la que con carácter vinculante estimó que no se dio violación al derecho mencionado, motivo por el cual no se podía examinar nuevamente el punto en sede laboral. En este caso, vemos que tiene como antecedente un recurso de amparo donde la persona afectada alegó haberse violentado su derecho a la intimidad. Por la vía de amparo fue y discutió ese tema, y la Sala Constitucional, como ya sabemos, con carácter vinculante, dijo que ahí no había ninguna violación al derecho mencionado. La falta que se le imputaba a la trabajadora está respaldada en documentos que fueron encontrados en los servidores de la entidad patronal, la cual hacía un respaldo automático semanal. Entonces, ahí se ve que más bien había prueba suficiente para justificar el despido de la trabajadora. Conclusiones. Bueno, y ahora sí, ya que hemos visto los criterios que ha seguido la Sala Segunda en este tema, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Cuando colisionen el poder de dirección del patrono y el derecho a la intimidad del trabajador, debe prevalecer el de mayor jerarquía. En ese caso, para mí lo sería el derecho a la intimidad del trabajador, sobre todo si el mecanismo de control es arbitrario e irrazonable. Segunda conclusión, el patrono puede ejercer control y vigilancia del cumplimiento de las labores del trabajador si ello obedece a dos cosas. Primero, una necesidad objetiva, y dos, si se utiliza un medio razonable.
Y 3, el trabajador debe tener conocimiento de la utilización del mecanismo de control y vigilancia, faltó agregar ahí, para que este tenga validez probatoria. Bueno, esa era la presentación que tenía para hoy. Estoy atento a sus consultas. Muchas gracias, profe. Sí, pasamos al espacio de preguntas. Si alguna de las personas que están acá tienen alguna pregunta, súper bienvenidos a hacerla. La pueden realizar por medio del chat de la plataforma Zoom, como habíamos mencionado al principio. Bueno, tenemos un comentario de la compañera Alejandra Sequeira que dice que todo está muy claro y que muchas gracias más bien. Muy buena exposición, muchas gracias. ¿Tendremos acceso a las diapositivas? Sí, sí, con todo gusto, no hay ningún problema. Nada más dígame a dónde se las envío. Nosotros podemos ayudar también por ahí. No sé si Andrea Rojas puede dejar algún correo por ahí y nosotros nos encargamos. Sí, sí, ustedes me dicen nada más y yo, creo sí que le hice unos retoques. Entonces, bueno, la definitiva es esta. Entonces tendría que enviármela a mi celular y ahí yo puedo, dárselas a ustedes. Ok, dice Marcial. Hola, don Rodrigo. Fui alumno suyo hace algunos años. En relación al tema, ¿puede el patrono despedir a un trabajador que incumple orden sanitaria? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Porque, vamos a ver, una de las obligaciones que tiene el trabajador es cumplir con los requerimientos de seguridad y estos temas de seguridad no son ajenos a cuestiones de salud. Yo digo que sí, sobre todo cuando es una conducta completamente injustificada. Yajaira Rodríguez dice, definitivamente todo muy bien explicado, muchas gracias. Fernando Contreras indica, muchas gracias por la presentación, tal vez se salga un poco del tema, pero ¿se pueden usar las grabaciones fuera del ámbito laboral? Es decir, que sea algo vergonzoso y el video se haga viral. ¿Cómo fue eso? ¿Que si se puede? ¿Se pueden usar las grabaciones fuera del ámbito laboral? Es decir, que sea algo vergonzoso y que sea un video que se haya hecho viral. Bueno, es que si la persona interlocutora lo utiliza, bueno, allá esa persona asume lo que pase con esa grabación, ¿verdad? Pero lo que no se puede es utilizar, ¿cómo decir? Grabaciones que involucran a personas, o sea, que no vaya a ser que yo use la grabación que hizo otra persona, porque ahí sí que estoy incursionando en una comunicación privada de la que yo no era parte. Eso no se puede. Dice Brandon Chavarría, profesor, ¿qué opina de la vacunación obligatoria en relación al artículo 6.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice, toda intervención médica, preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada? Cuando proceda el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Bueno, parece ser, a mí lo que me queda clarísimo es que no Dice, puede ser perdón, obligatoria. dice luego más abajo Sí, que si eso lesionaría el derecho de la intimidad,
las grabaciones del trabajo. Ah, perdón, es otra pregunta. Diga. O sea, la pregunta de Brandon, me parece que es claro, por lo menos de la norma que cita, que no es obligatorio vacunarse, ¿verdad? Ah, ok. Esa fue la impresión. Pero creo que hay un Ok, decreto, ahora profe, viene la pregunta. establecido. Bueno, habrá que ver si el decreto, tiene la misma fuerza que la ley, ¿verdad? Es que Profe, ahí donde está el punto. permiso, Diga. buenas noches y disculpen que interrumpa, es que no leyeron la pregunta con el contexto, entonces se pierde. Es por el tema de control de convencionalidad, porque la Ley General de Vacunación y el Código de Trabajo son normas más antiguas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioéticas del 2005, y entonces da a entender que no puede haber vacunación obligatoria, pero justamente el decreto viene amarrado con una legislación interna que debería aplicársele control de convencionalidad. Sí, sí, al final de cuentas, no podría aplicarse la vacunación. Con base en esa norma que usted cita, no se puede aplicar la vacunación obligatoria, ¿verdad? Y sí, habría que aplicarle el control de convencionalidad a esa normativa que mencionan, ¿verdad? Ok, luego por ahí siguen personas felicitándole, pero creo que podemos cerrar el espacio de preguntas. Bueno, acá Oscar Salas agregó otra, y creo que esta sería la última. Dice, buenas noches, muchas gracias por la conferencia tan interesante. ¿Qué cuidados debe tener el patrono para aplicar una sanción disciplinaria por videos hechos por el propio trabajador donde se le observa con su uniforme en el lugar de trabajo bailando o haciendo bromas? El video fue subido por el propio trabajador a su Facebook. Bueno, vamos a ver, da para mucho eso, ¿verdad? Primero que todo, la grabación tiene que haber sido conocida por el trabajador. O sea, si fue el mismo el que se grabó y eso lo subió a sus redes sociales, me parece que ahí el asunto podría irse por el abandono de trabajo. Porque es que el abandono de trabajo, erróneamente a veces se piensa que es salir del centro de trabajo. No, no. El abandono de trabajo es estar haciendo otras cosas que no son propiamente para las que se me contrató. Y a menos de que usted me diga que él se dedica al baile o tiene una academia de merecumbe o alguna cosa de esas, nada tiene que estar haciendo, nada tiene que estar bailando en el centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, si él mismo se grabó y así lo subió, para mí eso sí puede ser prueba para imponerle una sanción. Lo que sí quedaría como a criterio del patrono es, digamos, la intensidad, ¿verdad? El tipo de sanción que se le va a aplicar. Perfecto. No sé si Brandon Chavarría tenía algo más que agregar, que aparece con la mano levantada. Ay, no, perdón, es que la había levantado. Bueno, está bien. Entonces, agradecemos al máster Rodrigo Campos Esquivel por habernos compartido tan provechosa ponencia. Asimismo, se le agradece a todas las personas que hicieron esto posible, a la Asociación de Estudiantes de Derecho, a la Coordinación de Derecho de la sede y a todos los que apoyaron para que esto sucediera. Además, queremos invitarlos, perdón, iba a decir algo. No, eso mismo, Tamara. Bueno, primero que todo agradecerle a todas las personas que se conectaron y la parte que sigue se la dejo a usted, que es la invitación para la próxima. Gracias. Les extendemos la invitación a algunas actividades que vamos a tener esta semana o en estos días próximamente. El día jueves 3 de junio a las 6:30 contamos con la capacitación sobre la herramienta Nexus del Poder Judicial impartida por la máster Liliana Escudero a través de la plataforma Zoom. La siguiente semana, el día jueves 17 de junio, tenemos a las 6:30 la ponencia Cláusulas Especiales en el Contrato Laboral, impartida por el máster Rodrigo Campos Esquivel. De nuevo nos va a acompañar. Así que muchísimas gracias, profe, por estar tan anuente a estarnos compartiendo sus conocimientos. No, con mucho gusto. La idea es aumentar la oferta académica de la U.
Gracias. Entonces, sin más, esperamos que también puedan acompañarnos a estas actividades y cerramos acá. Esperamos que tengan una linda noche. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Un gusto saludarlo, profe. Igual, igual. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.